Bueno, amigas y amigos, estamos con Vicky Larran. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal el invierno porteño? Está duro. Por allá también igual, ¿o no? Sí, 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 pero es más seco acá, Sí, como que lo diferencia un poco. claro, sí. Generalmente nos llega como el rebote del clima a ustedes, como que es un presagio, Ah, como que las nubes vienen de allá hacia acá siempre. claro. Oye, bueno, la gente ya más o menos te conoce, eres artista, intérprete especializada en arte circense, puntualmente en aparatos aéreos. Así que vamos a conversar un poco sobre tu trayectoria, tu vida y cosas que por ahí han dado chusmeando y vale la pena conocer. Bueno, Bien, lo primero que quería preguntarte es sí. cómo surgió tu interés por las artes y el circo. ¿En qué año o etapa de tu vida comenzaste a acercarte a este mundo? Bueno, yo como que mi mamá y mi papá los dos son artistas, no de circo. Mi papá es músico y cineasta y mi mamá es artista plástica. Y hay varios miembros de la familia así que son artistas. Así que un poco como que siempre estuvo presente lo artístico en mi vida. Eh, a los 9, 8 años fuimos a ver el espectáculo Emociones Simples de la Troupe, que era la compañía en ese momento que integraban varios referentes del circo de acá de Argentina, entre ellos Gerardo Hochman, Mariana Sánchez, el Mono Silva, no sé, varios más que ahora no recuerdo. Eh, y bueno, quedé como, ¿qué es esto? Además era circo contemporáneo, ¿no? Yo por ahí ya había visto algún circo de carpa, pero eso era como lo primero de circo contemporáneo, de nuevo circo, como le decían en ese momento. Y medio que de ahí habíamos ido con mi mamá, con una amiga de mi mamá y su hija y yo, y las dos nos quedamos tipo, ¿queremos hacer esto? Y nos fuimos, nos averiguamos y existía la arena en ese momento. En ese momento acá en Argentina existían, sí, en Argentina, porque iba a decir acá en Buenos Aires, pero la verdad es que en Argentina en general existía el circo criollo y la arena, que la arena era medio nuevita. Y ahí un poco, bueno, nos llevaron, ay, año, ¿por qué año fue eso? No tengo idea. Soy muy mala con los años. Eh, 94, 95 por ahí. Em, y nos llevaron a, bueno, a la arena, que recién arrancaba la escuela. De hecho, era en otra sede de la que es ahora. Bueno, ahora cerró, pero en ese momento, o sea, después tuvo una sede por muchos años la arena fue la primer sede de la arena. Y ahí hicimos unas clases de acrobacia, no sé, habrá estado un año y algo. Y bueno, y después dejé, por no sé, no sé exactamente por qué dejé. Creo que en algún momento como que fue como el pase a la secundaria también y no sé, un poco quería entrar a un colegio de acá que es bastante, que hacen un ingreso y me puse a estudiar para eso y como que un poco dejé la acrobacia y bueno, pero siempre me quedó como que era algo que me había gustado. Y después, como a los 15 años, unos compañeros míos de la secundaria estaban haciendo unas clases de acrobacia en un centro cultural del gobierno, sí, el centro eran clases gratis, ahí cerca de nuestra escuela. Ellos hacían clown también y fue como, bueno, vamos. Y empecé a ir con ellos y ahí me empecé a meter de vuelta, como en ese ámbito. Y en ese momento yo era, bueno, con Iliana Pastorino nos conoce, que la entrevistaste ahora hace poco. Nos conocemos también de la escuela y ahí fue como, vamos a este taller de acrobacia, sí, dale, vamos. Y ahí arrancamos juntas. Eh, y bueno, un poco ahí, ahí fue como que de ahí ya no dejé.
de ahí seguí. Oye, y actualmente ya eres una artista consolidada y dedicada por completo al arte escénica. ¿Recuerda el momento en que decidiste como comprometerte al 100% con esta vocación? Cuando uno todavía está decidiendo, ¿qué fue el elemento el que gatilló eso? Eh, Como que siempre, a pesar de venir de familia de artistas, siempre pensé que iba a ser una carrera universitaria, como no existía en ese momento carreras universitarias artísticas, o si existían, no, había algunas terciarias, pero bueno, y yo siempre tenía como esa cosa de yo, obvio que voy a ir a la universidad. Entonces, cuando terminé la secundaria, a mí me gustaba mucho escribir, hice un bachiller especializado en letras, y fue como, bueno, ¿qué estudio? Bueno, letras, porque quería escribir. Y bueno, me puse a estudiar letras y en un momento me empezó, y paralelo hacía circo, ¿no? Seguía entrenando. En un momento me pasó con la carrera de letras en particular que me di cuenta que no era una carrera para escribir, sino más para leer. Obviamente leer te hace después escribir mejor, claramente, pero como que, bueno, eso también fue como, yo no sé si quiero ser una erudita de la literatura, yo quería escribir, entonces era como, bueno, no sé. Y por otro lado, me empezó a pasar, yo tenía 18, 19, 20, no sé, tipo, edad de que estás con toda la energía, que para estudiar para los exámenes me tenía que internar a estudiar sentada y no podía entrenar, como que tenía que faltar a mis clases. Y fue como, pará, pero yo no quiero faltar a mis clases, no quiero dejar de entrenar por tener que estar sentada estudiando. También me costaba mucho estar como las 4 horas de la clase sentada, era como que me empezaba a desesperar. Y fue como, bueno, no, chao, así, me quiero dedicar al circo. Y dejé dejé la carrera. O sea, dejaste de ser Em, la oveja negra. Como que en un momento, claro, ibas a sí. desertar del camino del arte y ibas a ser la oveja negra de la familia. No, igual era también un poco un mandato familiar. Igual tranqui, mi familia, imagínate que qué me iba a decir. Si mi mamá artista plástica, mi papá. Igual mi mamá sí hizo la carrera de artes universitaria, pero bueno, no. Fue como uno, ¿cómo que dejó la universidad? Bueno, está bien. Ya. También muy loco porque yo en toda la escuela siempre odiaba los deportes. Tipo, odiaba los deportes mal. Entonces no. Yo estaba segura que iba a ser algo como más intelectual, como que no sé, como que fue. Como re loco, yo siempre pienso, todas mis profesoras de educación física, ¿qué pensarán si me vieran ahora? Oye, y bueno, sabiendo que vivir del arte es enfrentarse igual a mucha incertidumbre, a un mundo sin ninguna garantía, ¿cuáles han sido los desafíos más complejos que tuviste que enfrentar al tomar esta decisión? Bueno, en el momento que la tomé no tenía mucha conciencia de que iba a ser difícil. De hecho, no me importaba, era como que, bueno, yo quiero hacer esto y más como una visión romántica, ¿no? Yo quiero hacer lo que me gusta, que bueno, está bien haberla tenido en ese momento, porque si me hubiese puesto a pensar, pero voy a poder vivir de esto, pero ¿cómo no lo hubiese seguido? Y igual imagínate que estaba estudiando letras, que tampoco es que era una carrera que me iba a asegurar nada. Pero Ya, bueno, un poco, sí, no lo pensé en el momento y no lo pensé durante muchos años, como que lo naturalicé mucho eh, no sé, de que iba a poder. Y también algo de que yo no quería trabajar como de trabajos que no me gustaran, siempre como que tuve claro que quería trabajar de algo que me guste. Entonces, como de chiquita, ¿viste? Siempre, yo no, de hecho no tengo muchas experiencias de trabajos como normales, digamos, como que siempre, como que ya medio que cuando me inserté al mercado laboral empecé a trabajar de artista callejera o de dar clases. Entonces no tengo mucha experiencia de eso, pero bueno, siempre como con esa pauta, ¿no? De que no quería trabajar de algo que no me gustara. Después, bueno, con el tiempo me fui, o sea, empezás a querer una estabilidad mayor o a buscar algún tipo de seguridad y creo que un poco, a veces lo sufro, digo, lo sufro entre comillas, ¿no? Como que digo, bueno, a veces
como que todo lo que es la autogestión y el tener que vender lo que haces y convencer a la gente de que sos buena en lo que haces, ya sea como que te quieras vender como artista o que te quieras vender como docente, como que hay algo ahí que es pesado, por lo menos para mí. O sea, que me encanta hacer lo que hago, pero todo lo que quiere, tiene que ver con vender mi trabajo, no me gusta esa parte. Entonces es como, y es re necesaria, porque si no, como comes, ¿no? Claro, Entonces, claro, nada, eso, como que un poco, eh, eso, fui como adquiriendo un poco de conciencia de lo difícil que era la autogestión y también como a medida de tantos años de esta autogestión, a veces me gana un poco el cansancio, decir, ¿por qué no trabajo en una oficina? Pero bueno, después se me pasa enseguida, cuando hago cosas que claro. me gustan. Me cuelgo un poco y ya. Sí, tal cual, tal cual. Oye, háblame un poco de tus proyectos artísticos. ¿Qué es Ballet Perdido? ¿Cómo nació la idea y el origen de ese proyecto? Bueno, Ballet Perdido es la compañía que tenemos con Ile Pastorino. Con ella, bueno, como dije antes, nos conocemos desde los 14 años. Empezamos a hacer circo juntas y nosotras después de esta experiencia de hacer acrobacia en este espacio cultural del Estado, eh, que hacíamos acrobacia de piso y acrobacia de dúo ahí. Nos metimos a entrenar aéreos, trapecio y tela, en la fábrica, que era una fábrica ocupada por sus trabajadores, que le habían hecho centro cultural. Eh, bueno, nos metimos a hacer aéreo ahí, después pasamos por otros docentes, fuimos alumnas de Fernanda Bosch, como que siempre mucho entrenar juntas en los mismos lugares. Eh, Después llegamos a Trivenchi, que es otro espacio de acá de Buenos Aires, que nada, nos pusimos a trabajar ahí, bueno, como que siempre igual cada una haciendo sus cosas también por separado, pero todo el tiempo, siempre en la vida, como que nos volvemos a encontrar en proyectos juntas de distintas índoles. Y en el 2013, eh, como que, no sé, quisimos crear algo juntas, o sea, ya habíamos hecho números juntas, pero nació como la idea de hacer una obra. Y empezamos a investigar, a juntarnos y a investigar cosas. Nosotras no hace tanto tiempo que habíamos empezado a hacer cuerda lisa, o sea, veníamos haciendo trapecio hace mucho tiempo. eh, y no hace mucho que hacíamos cuerda lisa y por ahí estábamos más entusiasmadas con eso y fue como, bueno, además era como que también nosotros veníamos de trabajar con trapecio de vuelo, de haber hecho trape de vuelo mucho tiempo, yo había hecho cuadro fijo también y como que son todos elementos que son como muy grandilocuentes, que necesitas mucha cosa para hacerlo y ¿no? Que necesitas lonchero, un espacio alto, colgar. Y también esto de muchos años de autogestión y de colgar y del espacio fue como, hagamos algo con la cuerda, tipo un solo punto que se cuelgue y ya, sí, dale. Viste, como que también fue como, simplifiquemos y busquemos más lo expresivo, eh, busquemos más por ahí, no tanto por lo magnífico así del truco de la prueba de... Bueno, y nada, ahí decidimos empezar a trabajar juntas como más seriamente. Y bueno, pasamos por muchas etapas ahí. En un momento le pusimos el nombre de la compañía, le pusimos Ballet Perdido, que surgió así el nombre, no sé bien por qué. Eh, y estrenamos una obra que se llamaba Pendiendo de un hilo. Eh, Después en un momento nos fuimos y la hicimos como 2 años esa obra, entre Work in Progress y la hicimos como 2 años y después nos fuimos a San Luis a trabajar con una coreógrafa que se llama Mabel Day, que es así muy grosa de la danza, teatro. Y hicimos como una residencia ahí con ella y ella nos destruyó la obra, o sea, fue muy duro, fue así como un proceso muy duro de esto no está bueno, esta imagen se la perdieron, esto no sé qué, no, pero esto no se entiende, ¿verdad? Y nosotras tipo, no, nuestro bebé.
Pero bueno, estuvo bueno el proceso porque finalmente ella tenía, o sea, en muchas cosas tenía razón. Como que nos terminamos entregando a su mirada y fue interesante. Estuvo bueno el resultado. Como que vimos ahí como así. Después también empezamos a trabajar con Santi Lesca, que es un músico muy grosso, que compuso la música de Pendiendo de un hilo. Él estaba en vivo en esa obra, o sea, tocaba en vivo ahí con nosotras. Y después, bueno, como Abel Day terminamos armando como un videoarte ahí en San Luis, que se llama Fuego Incesante, que está en YouTube. Y después terminamos como con la obra de la fuerza, que fue como también como una readaptación de esta obra que hicimos con Mabel. Eh, bueno, Santi terminó de componer la música y la hicimos algunas veces, muy poco, en el año 2017, fue así como que la estrenamos. Y después, bueno, pasaron cosas, viajes, trabajos, cosas que nos separaron, nos obligaron a no poder hacer más la obra. Eh, y bueno, después en prepandemia quisimos reestrenarla, ensayamos todo, alquilamos un espacio, fuimos, y vino la pandemia, y ahí fue como, bueno, no, no va a poder ser. Y después como que hicimos con Ballet Perdido distintos proyectos, sumamos algunas personas, trabajamos con Pablo Zúcolo, que es otro músico muy grosso, guitarrista, hicimos varios, ¿cómo se dice? mm, Varias fechas que se llamaba Ballet Perdido en Concierto, que hacíamos como escenas con música en vivo. Después, bueno, después organizamos varietés también. El último proyecto que habíamos tenido antes de volver a reestrenar la obra fue hacer un corto, que lo hicimos también con Damián Torres, y lo musicalizó Culebras, que es el dúo que tiene Ile con Martín. Que es, bueno, hicimos ese corto y nada, después como que este año en un momento fue como, che, ¿por qué no hicimos más la obra? Hagámosla de vuelta. Y nos organizamos, ensayamos así bastante intenso y lo hicimos. Así que ahora la reestrenamos, estamos con eso. Hicimos 3 funciones, ahora tenemos otra en agosto, el 24 de agosto en el Club de Trapecistas, acá en Buenos Aires. Eh, y un poco es eso, es un proyecto que es, no sé, que es de las dos, pero que bueno, eso, de repente incluye otra gente, tiene mucho que ver con la búsqueda como performática también, como desde un lugar medio experimental. Nosotros en su momento le pusimos como circo, Ballet Perdido, Circo Experimental, era ¿cómo se dice? El subtítulo. Eh, Como algo de eso, sí, yo creo que tiene algo mucho con lo performático, con el mundo de la performance. Oye, Y y ese tipo sobre de tu búsqueda. estilo, sobre tu estilo, es bastante particular. ¿Cómo lo has ido construyendo? ¿Qué elementos estéticos crees que te distinguen de otro artista? ¿O desde dónde fuiste rescatando algunas cuestiones que es lo que te construye hoy en día? Em, Ay, qué difícil, no sé qué es te puedo decir de dónde fui rescatando cosas. Bueno, un poco tengo este hito primero que fue ver este espectáculo, Emociones Simples, em, que era eso, como que fue circo, era circo contemporáneo en ese momento, o sea, no era circo tradicional, como que hubo algo de esa búsqueda que a mí me llamó también, no solo las acrobacias y no sé qué, sino que evidentemente algo de lo nuevo, que, digo, me encanta igual el circo tradicional, ¿no? Pero como que siento que hay algo que me llamó más por ese lugar, también de la interrelación del circo con el teatro, del circo con la danza. O con el movimiento, por eso nombro lo performático también, porque algo de que por ahí no es danza, no es teatro,
circo sí, pero bueno, entonces, ¿qué termina siendo si no es solo circo tradicional y es... em, bueno, y eso, como creo que viene más por ese lado. Después cuando ya me dedicaba al circo, el, que en el momento que nosotros nos empezamos a dedicar al circo no existía YouTube prácticamente. O sea, no había videos, había un VHS que nos lo pasábamos así entre, entre los artistas de circo y con algunos números increíbles. Y después, en algún momento, empezó a existir YouTube y empezaron a aparecer algunas cosas. Sobre todo, yo tengo el recuerdo de un poco el circo canadiense, o sea, Los Siete Dedos de la Mano, de haber visto el espectáculo Loft, me llegó así el video entero, que fue como, ¿qué? ¿Esta gente? ¿Qué está haciendo? O sea, me encantó. Eh, y después, por ejemplo, nosotros esperábamos mucho, como todos los años la Escuela de Canadá tenía como los egresados y hacían, al fin de año subían los videos de los números de los egresados y era como, subieron los números de la Escuela de Canadá, como que había poca info, o sea, ya existía YouTube, pero de repente había poca info y era como, bueno, a ver, acá. Eh, Después de haber visto, bueno, James Terry también, ¿no? Como esas... qué sé yo, lo de la Escuela de Canadá quizás era más técnico, increíble, que también esa parte me fascina mucho del circo, ¿no? Como lo grandioso, lo espectacular. Pero bueno, sí me sensibilizaban cosas más expresivas siempre. No sé, James Terry, Finzi Pasca, Los Siete Dedos de la Mano. Eh, un poco por ahí. Me encantaría decirte que de algún referente latinoamericano. Pero bueno, no, siento que no, en su momento no los tuve porque no había de tradicional, o sea, como referentes latinoamericanos más que nada, te puedo nombrar Hodgman, Mariana Sánchez, como así artísticos, ¿no? Que he visto espectáculos. Eh, pero bueno, y en algún momento surgió esa duda de, bueno, che, hay que construir como algo, porque todo bien que me gusten los europeos o los canadienses, pero en un momento era como, bueno, pero ¿qué pasa acá? Porque nosotros no somos, no tenemos esa idiosincrasia, ¿viste? Es otra cosa. Entonces, eh, como que también me empezó a aburrir ver cosas que eran muy europeas en Latinoamérica. Obviamente que tenemos esa influencia porque nos han colonizado, pero, eh, y no la podemos negar, qué sé yo, está ahí, es parte de la cultura. Pero bueno, como que, ¿cuál es nuestra identidad, no? También mucho en esa búsqueda. Ahora, por suerte, sí, hay un montón de compañías y un montón de artistas latinoamericanos que hacen cosas increíbles en circo, digo. Pero bueno, en su momento fueron más esos referentes. Creo que eso, como más del circo teatro, el circo contemporáneo. También en un momento empecé a estudiar teatro porque fue como, también sentía que necesitaba como esa otra eh, herramienta, digamos. Oye, Creo que ¿y has tenido la oportunidad de conversar con Gerardo sobre este hito que marcó como tu vida, un antes y un después de esa niña de 9 años que lo vio alguna vez en el escenario y luego ahora sí, hablar ya como un compañero de trabajo? ¿Cómo sí, es fue muy esa loco porque, pregunta? claro, yo ahora trabajo con Gerardo en la UNSAM, o sea, él es el director de la carrera de circo y yo doy clases ahí. Y también trabajé en su espectáculo Fenómenos, que es un espectáculo que estuvimos haciendo desde 2021, que es sobre un libro de Ana María Schwa. Y para mí también fue como, de hecho, con mi amiga con la que fuimos a ver Emociones Simples esa vez, me fue a ver a Fenómenos y me decía, qué loco, ¿no? Tipo que nosotras cuando éramos chiquitas fuimos a ver ese espectáculo, vos después hiciste circo y ahora estás trabajando en un espectáculo de Gerardo. Y fue como, sí, la verdad que es nada, sí, es como un honor y un montón. Eh, Me pasó que en un momento yo escribí un texto para Pistas de Circo, que es un proyecto de acá de Argentina
que, bueno, que tiene una página, está bueno para que lo chusmen porque hay muchos textos de muchos artistas de circo. Eh, y yo contaba en ese texto esto de que de que fui a ver Emociones Simples, que empecé en la arena, que no sé qué. Y Gerardo me dice, no sabía que habías, ¿cómo? Y yo tipo, ¿nunca te había contado? No, y era como, ay, sí. Y yo tipo, sí, claro, sí. Y era como, nunca te lo dije. Y él tipo, no, yo no sabía. Y era como, ya hablamos de esto, no, no. Y bueno, sí, fue re loco, nada, para él también, me imagino que re lindo. Oye, y para finalizar, pensando en un contexto mucho más amplio, ¿cuáles consideras que pueden ser los principales aportes del circo, sea como arte, como deporte, a la sociedad? Em, bueno, nada, pienso que un poco el arte en general, nos regala nuevas formas de mirar el mundo, nuevos mundos posibles, ¿no? Como la posibilidad de inventar algo que no está en nuestro alrededor, y a la vez nos brinda la posibilidad de eh, contar lo que está en nuestro alrededor y de cómo hacer esa interrelación entre lo que imaginamos y lo que vivimos. Eh, y después, bueno, no sé, el circo en particular creo que tiene algo de lo asombroso, ¿no? De lo que puede llegar a ser un ser humano con su cuerpo, eh, de la sorpresa. O sea, yo siempre pienso que el circo, como sea de la rama que sea, contemporáneo, tradicional o lo que sea, siempre su esencia es eso, ¿no? Lo asombroso. Y algo del riesgo también, de tomar un riesgo, que puede ser un riesgo escénico, no tiene que ser un riesgo físico real, ¿no? No, no es que no hablo de ponerse en riesgo, sino algo de no ir por el camino fácil, ¿no? De que a veces el camino difícil es el camino que te va a llevar ahí a lo asombroso, em, no sé, a cosas desconocidas y buenas también. Em, Y bueno, después a nivel ya como practicar circo, a mí me pasa que como docente veo mucho, lo he notado en mí y lo veo mucho en mis alumnos, cómo las personas les va cambiando su seguridad en sí mismos, como algo de que al principio no podés treparte y cuando empezás a poder y tus músculos te responden y tu cuerpo empieza a hacer cosas que no sabías que podía hacer. Hay algo eso, de la seguridad en uno mismo que empieza a aflorar y que me parece que es súper nutritivo, así como seres humanos, ¿no? Más allá de poder hacer el truco, poder creer en uno mismo, una cosa así. Bueno, genial, Vicky. Agradezco mucho tu tiempo y sobre todo tu perspectiva y todo lo que nos has comentado. ¿Algo que quieras Bueno, comentar gracias. o te haya quedado por ahí? Ay, me quedaron un montón de cosas, pero bueno, no, nada, no. Esto que bueno, que vamos a hacer la obra con Ile, así puedo pasar el chivo, pero ya lo pasé, que es el Ya. 24 de agosto. Bueno, me Eh, compartes las fichas y también lo reposteo dale, y todo aquello. dale, sí. Gracias. Bueno, Vicky, muchas gracias y que tengas un buen sábado. Bueno, igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Adiós.